Estados Unidos e Irán intercambian ataques que involucran a Emiratos Árabes Unidos y ponen en riesgo el alto el fuego. China desafía sanciones de Estados Unidos y escala la tensión global. En México, los ingresos por remesas repuntaron en marzo, alcanzaron una cifra récord para ese mes. Especialistas consultados por el Banco de México suben a 4.38% su expectativa de inflación, recortan a 1.38% la del PIB para este año. Sheinbaum responde a tensiones con Estados Unidos por solicitud de extradición de Rocha Moya. Afirma que la presidenta no agacha la cabeza. Bienvenidos a Ganadores y Perdedores en el financiero Bloomberg. Yo soy Víctor Piz. Excelente inicio de semana. Hoy es lunes 4 de mayo de 2026. Vamos con la información. Estados Unidos e Irán intercambiaron disparos en el Golfo Pérsico este lunes en un recrudecimiento de la violencia que también involucró a los Emiratos Árabes Unidos, poniendo en duda el futuro del alto el fuego de 4 semanas. El ejército estadounidense repelió ataques de drones, misiles y lanchas rápidas armadas iraníes mientras facilitaba el paso de 2 buques con bandera estadounidense por el estrecho de Hormuz, según informó el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, en una rueda de prensa. Hemos derribado 7 lanchas rápidas, declaró el presidente Donald Trump en una publicación en X este lunes. Añadió que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ofrecería una rueda de prensa el martes mañana, sugiriendo que Estados Unidos planeaba una respuesta adicional. Para aumentar la tensión, los Emiratos Árabes Unidos atribuyeron a un ataque con dron iraní un gran incendio en su puerto de Fujairah, que dejó 3 personas hospitalizadas. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reiteró que con el cierre de Hormuz están asfixiando económicamente al régimen iraní. I can tell you that we are suffocating the regime and they are not able to pay their soldiers. This is a real economic blockade. Emiratos Árabes Unidos emitió hoy una alerta, una advertencia por amenaza de misiles por primera vez desde que entró en vigor hace cerca de un mes el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán. Esto subraya la fragilidad de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a una guerra que ha dejado miles de muertos y ha alterado los suministros globales de energía. La alerta llegó después de que un petrolero propiedad de la compañía estatal emiratí Abu Dhabi National Oil fuera alcanzado por drones iraníes en un incidente separado fuera del estrecho de Hormuz, por donde transitaba cerca de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo antes de que la guerra comenzara a fines de febrero. No estaba claro si la advertencia fue provocada por proyectiles dirigidos a Emiratos Árabes Unidos o si estaba relacionada con la escalada en Hormuz. El presidente Trump anunció el domingo planes para restablecer el tránsito por la estratégica vía marítima y ayudar a los buques varados a salir del Golfo Pérsico. La operación debía comenzar este lunes con el apoyo prometido por el ejército de Estados Unidos, incluidos destructores con misiles guiados, aviones y drones. Después de todo esto, las pizarras bursátiles se pintaron de rojo en Europa, Nueva York y México debido a la preocupación de que una escalada de las hostilidades en el estrecho de Hormuz presione los costos de la energía y alimente también los riesgos de inflación global. Impulsado por los ataques en el Golfo Pérsico, el crudo Brent subió más de 5%, superó los $113 por barril. La aversión al riesgo le pasó factura al peso mexicano, que pierde terreno ante el dólar. Vamos con Valeria López, nuestra analista de mercados. Hola, Valeria. Hola Víctor, muy buenas tardes. Como bien lo comentas, el entorno geopolítico siguió fungiendo como uno de los catalizadores con mayor impacto sobre el sentimiento del mercado, por lo que el reciente escalamiento en las tensiones geopolíticas generó dudas acerca de que el periodo de alto al fuego se mantenga y provocó que los principales índices accionarios en Wall Street cayeran desde máximos históricos. Como se puede observar, las pérdidas fueron de 1.13% para el promedio industrial Dow Jones. La segunda mayor baja fue de 0.41% menos para el S&P 500 y el Nasdaq retrocedió 0.16%. En cuanto al panorama empresarial, aquí encontramos a GameStop con una pérdida de 10.14% después de que se dio a conocer que la cadena de tiendas de videojuegos presentó una oferta en efectivo y acciones para adquirir eBay por aproximadamente $56 mil millones, ya que ha ofrecido $125 por título en efectivo y acciones para el mercado en línea, o una prima de alrededor del
20% sobre su cierre del pasado viernes. Sin embargo, los analistas cuestionan la viabilidad de este acuerdo en el que la minorista adquiera un mercado en línea mucho más grande. En contraste, los papeles de Tyson Foods subieron 7.96% después de que la firma del sector alimentario elevó sus previsiones de beneficios para todo el año, pues ahora prevé que sus ingresos operativos ajustados se ubiquen entre los 2.200 y 2.400 millones de dólares, gracias a la fuerte demanda de proteínas, incluso cuando el sector vacuno atraviesa dificultades. De igual manera, las negociaciones del lado de Europa cerraron con descensos encabezados por el IBEX 35 de España con 2.39%, seguido por el CAC 40 de Francia que cayó 1.71%. Y las operaciones a nivel local siguieron la pauta del resto de los mercados, ya que la Bolsa Mexicana de Valores se contrajo 0.85% y la Bolsa Institucional de Valores concluyó con una baja de 0.71%. Asimismo, la aversión al riesgo también se vio reflejada en el mercado cambiario, donde la mayoría de las monedas emergentes cedieron terreno frente al dólar, entre ellas el peso mexicano, que se depreció 0.27% respecto a su último cierre oficial, tras haberse situado en los 17.5165 pesos por billete verde. Finalmente, los crudos marcadores presentaron aumentos de 4.39% el West Texas Intermediate y 5.49% más el Brent, después de que se informó que fue atacada infraestructura energética clave en Medio Oriente. Y de esta manera comenzaron las negociaciones esta semana. Víctor, volvemos contigo. Inicio de semana agitado. Gracias, Valeria. Muy buenas tardes. China ordenó a sus empresas ignorar las sanciones de Estados Unidos, un acto de desafío sin precedentes que amenaza con atrapar un vasto sector bancario en el fuego cruzado a medida que aumentan las tensiones entre las mayores economías del mundo. Pekín ha criticado con frecuencia las sanciones unilaterales y las ha calificado de ilegítimas, pero también ha permitido discretamente que sus mayores empresas las cumplan para evitar repercusiones en su propia economía y preservar el acceso al sistema financiero de Estados Unidos. El anuncio del sábado, antes de una esperada reunión a finales de este mes entre el presidente Donald Trump y su homólogo Xi Jinping, señala una postura mucho más agresiva. Pekín ha instruido ahora a las empresas a no acatar las sanciones de Estados Unidos contra refinadores privados vinculados al comercio de petróleo iraní, incluida la importante refinería Henley Petrochemical Refinery, que fue sancionada el mes pasado dentro de China. Los medios estatales y académicos que asesoran al gobierno buscaron presentar la represalia como una respuesta firme pero calibrada frente al exceso de poder de Estados Unidos. Un comentario en la aplicación del Diario del Pueblo, órgano del Partido Comunista, la calificó como un paso decisivo en el uso de instrumentos legales para frenar lo que denominó la jurisdicción extraterritorial de Estados Unidos. Vamos a la pausa. Al regresar, analistas consultados por Citi prevén un recorte de 25 puntos base a la tasa de Banxico esta misma semana. Regresamos. Aquí en El Financiero Televisión podrás encontrar las mejores entrevistas con las personalidades que se encuentran en la coyuntura nacional, económica, política y social de México. Aquí podrás encontrar de viva voz las declaraciones que profundizan temas de relevancia nacional e internacional. Yo tiendo a pensar que va a haber una buena relación entre el presidente Trump y la presidenta de México. Solo por El Financiero Televisión.
El Financiero presenta el foro Construyendo Oportunidades, Crecimiento Económico con Equidad, un espacio de alto nivel para analizar el rumbo económico del país. Contaremos con la presencia de Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía de México, y Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México. No te pierdas nuestra transmisión totalmente en vivo, solo por El Financiero Televisión. ¿Qué es el PIB? Es el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país durante un año. Para entenderlo mejor, PIB es fijarse en su fórmula. PIB igual a C más I más G más X menos M. Donde C es consumo, donde I es inversión, donde G es gasto público, donde X es exportaciones, donde M es importaciones. ¿Y qué es el PIB per cápita? Se obtiene dividendo del PIB entre el número de habitantes, ya que representa el valor de los bienes y servicios producidos por cada uno de ellos. En marzo pasado, los ingresos por remesas se derivaron de 12.9 millones de transacciones con un envío promedio de $417. El valor acumulado de los ingresos por remesas en los primeros 3 meses de 2026 se ubicó en $14.457 millones, cifra mayor en 1.4% a la reportada en el mismo lapso del año anterior. En el primer trimestre, el 99% del total de los ingresos por remesas se efectuó a través de transferencias electrónicas, al registrar un monto de $14.311 millones. Por su parte, las remesas realizadas en efectivo y en especie, las money orders, representaron 0.8, 0.2% del total, respectivamente. Respecto a las remesas que se envían a México por medios electrónicos en el periodo de enero-marzo de 2026, el 47.3%. El total de los ingresos por remesas se cobraron en efectivo. Esto registró un monto de $6.772 millones. Por su parte, las remesas enviadas como depósito a cuenta representaron 52.7% del total, al ubicarse en $7.539 millones. En los últimos 12 meses, de abril de 2025 a marzo de 2026, el flujo acumulado de remesas fue de $61.979 millones. Esta nota estaba incompleta porque no le di el dato de marzo. En marzo, los ingresos por remesas fueron de $5.394 millones. Es un monto sin precedente para cualquier marzo y representa un incremento de 4.9% contra marzo de 2025. Es el mayor incremento en los últimos 16 meses de las remesas familiares. Las expectativas provenientes de la encuesta que levanta cada mes el Banco de México entre especialistas en economía del sector privado para la inflación general al cierre de 2026 se revisaron al alza de 4.21 a 4.38% entre marzo y abril. Las proyecciones correspondientes al cierre de 2027 se mantuvieron sin cambio en 3.80% anual. En el componente subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, que refleja mejor la tendencia de la inflación, las previsiones para finales de 2026 se ajustaron mínimamente de 4.20 a 4.19%, en tanto que para el cierre de 2027 se revisaron al alza de 3.75 a 3.80%. Los pronósticos de crecimiento económico para México en 2026 se revisaron a la baja de 1.49 a 1.38% anual. La expectativa de crecimiento para 2027 se elevó de 1.82 a 1.88%. Las previsiones sobre el nivel de tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar para el cierre de este año se recortaron en 10 centavos, pasaron de 18.10 a 18 pesos. Los pronósticos para finales de 2027 se redujeron de 18.60 a 18.51 pesos. Los analistas encuestados por Banjico entre el 20 y 28 de abril en la encuesta mensual de expectativas siguen anticipando para finales de 2026 una tasa de interés de referencia de 6.50%, igual a la estimación del mes previo. El nivel actual de la tasa de política monetaria está en 6.25%.
6.75%, pero el jueves de esta semana se anunciará la decisión de política monetaria del Banco de México. Para el cierre de 2027 se mantuvo la previsión de tasa objetivo de 6.50%. En opinión de los analistas consultados por el Banco Central, los factores que más pueden obstaculizar el crecimiento de la economía mexicana en los próximos meses se siguen asociando con la gobernanza en el país, con 39% de las respuestas, y en segundo y tercer lugares con las condiciones externas y las económicas internas, con 29 y 22% en ese orden. De 35 participantes en la más reciente encuesta de expectativas de Citi México, 32 estimaron que la Junta de Gobierno del Banco de México recortará en 25 puntos base la tasa de referencia en su próxima reunión de política monetaria, la de esta semana, cuyo anuncio correspondiente se hará el jueves 7 de mayo. Esto contrasta con los 14 que así lo estimaban en la edición anterior. De concretarse el ajuste, se dejaría la tasa en 6.50%, nivel en el que permanecería el resto del año, es decir, el Banco Central pausaría sus acciones en las próximas 5 reuniones programadas en lo que queda de 2026. Solo 3 encuestados esperan el recorte hasta junio. Antes eran 17 con esta opinión. El pronóstico para la tasa de política a fines de 2026 se mantiene sin cambios en 6.5%, con estimaciones que van del 6.50 al 6.25%. Para fines de 2027 la expectativa es de 6.50%, con estimaciones que van del 7 al 5.75%, indica la encuesta de Citi. Al cierre de la semana pasada se presentaron los resultados de las finanzas públicas del país, al cierre del primer trimestre de 2026, donde los ingresos presupuestarios fueron menores a los programados. El gasto ahí tuvo un ejercicio no realizado de 250,000 millones de pesos, y el déficit presupuestario se presionó. Analizamos los datos con la ayuda de José Luis Clavellina. Él es director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. Hola José Luis, gracias por la entrevista. Hola doctor, ¿cómo estás? Aquí, gracias por la invitación. Gracias, José Luis. ¿Cómo van las finanzas públicas al primer trimestre? Si te parece, empecemos por la parte de ingresos presupuestarios. Descendieron 0.7% real anual, impactados por la caída de los ingresos petroleros y también de los tributarios, incluso por debajo de lo programado. Sí, efectivamente, bueno, caen los ingresos petroleros. Eso ocasiona también pues que tengamos una menor recaudación respecto de lo que se tenía aprobado en la ley de ingresos. Pero también hay que tener en cuenta que se trata de un trimestre en el que la economía pues mostró signos de debilidad, ¿no? O sea, respecto del trimestre anterior, de hecho, hay una contracción, según cifras de INEGI, ¿no? Y el crecimiento anual pues apenas es de 0.2%, ¿no? Entonces, yo creo que esta debilidad económica le está pegando también a la recaudación tributaria. El IVA y el ISR pues quedaron por debajo de lo que se tenía planeado en la ley de ingresos, ¿no? Entonces creo que eso tiene que ver. El ISR, por ejemplo, está por debajo de lo que se tenía planeado en 4.1%, el IVA en 3.7%, ¿no? El IEPS crece, ¿no? Todavía no se ven los efectos de los estímulos a los combustibles automotrices, pero pues también hay que recordar que estos estímulos aparecen en la segunda mitad de marzo, ¿no? Entonces todavía no se va a ver reflejado en esa recaudación, y la recaudación de IEPS de hecho aumenta, ¿no? 19% respecto del mismo trimestre del año pasado. Entonces creo que sí, las finanzas públicas ya comienzan a mostrar signos de la debilidad económica. Esperamos que en el segundo trimestre esto se recupere un poco, porque, bueno, tradicionalmente la economía se desacelera durante el primer trimestre del año y va tomando fuerza. Después, también por ahí se menciona mucho que el mundial va a tener efecto en la economía. Yo no sé qué tanto vaya a impulsar el crecimiento, ¿no? Pero se habla que por ahí en el segundo trimestre vamos a ver también estos efectos. Se espera también pues una mayor recaudación de IEPS, de IVA, por efecto del mundial, ¿no? Precisamente. De acuerdo.
el gasto neto aumentó 2.6% contra enero-marzo de 2025, pero el trimestre cerró con un gasto no ejercido de más de 251,000 millones de pesos, José Luis. Sí, así es. Vemos que hay partidas de gasto, pero digamos en el agregado, sí hay subejercicio que mencionas, pero sigue presionando por el lado del gasto el crecimiento en, por ejemplo, servicios personales, ¿no? El gasto en servicios personales aumenta casi 15%, en pensiones y jubilaciones 6.1%, y en subsidios, transferencias y aportaciones, el gasto aumenta 14.4%, ¿no? Entonces, vemos debilidad, sí, en los ingresos. El gasto no se está, como dices tú, ejerciendo totalmente conforme se tenía planeado, pero aún así sigue creciendo. Y entonces esa debilidad en los ingresos y un gasto que no deja de crecer, hacen que también haya aumentado en el trimestre. Entonces la consolidación que estamos esperando, quizás tampoco la lleguemos a observar. Y eso no parece que no tiene mucho efecto, pero sí afecta la credibilidad de las finanzas públicas, ¿no? O sea, estamos esperando un ajuste que no llega, vemos déficits mayores a los que se tienen planeados, y yo creo que eso eventualmente tendrá efecto, si no se corrige, pues en la calificación del país, en pues las condiciones de financiamiento que podamos ver en el futuro, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que estas metas también se vayan cumpliendo. Ahora, dentro del gasto, por una parte hubo crecimientos importantes en rubros como salud, educación, pero por otra parte la inversión física registró una caída fuerte no vista en mucho tiempo. Sí, por ejemplo, en el caso de salud se presenta un crecimiento importante, sí. Nosotros registramos un crecimiento de 34.6%. También un sobreejercicio en la Secretaría de Salud de 8.7%, el IMSS Bienestar también tiene un subejercicio importante de 161%, ¿no? Entonces, en esta parte sí se está ejerciendo un mayor gasto. Lo mismo que en el caso de educación, que crece 15% respecto del trimestre anterior. La Secretaría de Educación, sin embargo, tiene un subejercicio de 0.4%, Cultura un subejercicio de 7.8%, CONACYT también, ahora CECYT, un subejercicio de 7.5%. Entonces vemos cuestiones mixtas, ¿no? Por un lado, en el caso de salud aumenta, también en educación, en el agregado aumenta, pero por ejemplo, si revisamos lo que está ocurriendo con inversión pública, pues ahí las contracciones siguen ocurriendo, ¿no? Tenemos un menor gasto en inversión física, y sabemos que este menor gasto en inversión física nos llama la atención porque pues se aprobó un plan, ¿no?, de infraestructura. Ha habido por ahí también reuniones con empresarios. Aprobó esta debilidad en la inversión, nos llama la atención, y sabemos que esta menor inversión en infraestructura, que cae 15.6%, va a tener efectos en el crecimiento, ¿no? Vamos a crecer, si de por sí crecemos ya muy poco, va a tener efectos todavía en el crecimiento y eventualmente en la misma recaudación, ¿no? Si no crecemos, pues no recaudamos, como lo estamos viendo este trimestre. Si el crecimiento es débil, no recauda lo suficiente, y si no invertimos, pues no crecemos, ¿no? Entonces, tenemos que apresurar esta inversión lo que resta del año, los 3 trimestres, pues para no ver comprometida nada más el crecimiento, sino también la recaudación y poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas. Ya. ¿Cómo va el gasto en pensiones, que pues parece que sigue creciendo a buen ritmo, ¿no? El gasto en pensiones se ha gastado el 27.2% del gasto total aprobado para pensiones. Las pensiones contributivas fueron 6.1% mayores respecto del mismo periodo de 2005, y las no contributivas se han ejercido el 34% del presupuesto. Hay que recordar nada más, en el paquete económico para este año que se aprobó el año pasado, se hablaba que el gasto en pensiones iba a tener una disminución, ¿no?
Sin embargo, pues no lo vemos. O sea, en realidad, nosotros en los últimos años hemos visto que es un gasto que no deja de crecer. Pensamos que se va a seguir comportando así en el futuro, y entonces no vemos por ahí que vaya a ocurrir lo que se tenía pensado en la aprobación del presupuesto, ¿no? O sea, no vemos que este gasto vaya a dejar de crecer en el corto plazo. Ya. Finalmente, ¿cómo cerró el trimestre en términos de endeudamiento medido por los requerimientos financieros del sector público y de deuda según el saldo histórico de estos requerimientos? Sí, mira, pues el endeudamiento, el saldo histórico de los requerimientos financieros, los requerimientos financieros del sector público baja a 3%. Sin embargo, el saldo histórico ya se ubica, depende de cómo lo midamos, según el PIB anual, el PIB trimestral, pero según el PIB trimestral ya lo vemos en 52.9% del PIB, ¿no? Este endeudamiento sigue aumentando año con año, vemos cómo crece, ¿no? Y pensamos que pues eso puede comprometer también a las finanzas públicas, porque no nada más aumenta el gasto, el endeudamiento y la deuda, el acumulado, ¿no? Al final del año, sino que eso también tiene efecto en el costo financiero de la deuda. Entonces, ese costo financiero para 2026 ya se estima que va a ser mayor a lo que gastamos en educación, por ejemplo, a lo que gastamos en salud también. Entonces, eso también tiene efecto en la calidad de los bienes y servicios públicos que entregan a la población. Y efectivamente va a tener también efecto en el crecimiento, ¿no? Porque estamos pagando una gran cantidad de recursos solo en intereses, y eso no se va a satisfacer las necesidades que tiene la población, ¿no? Entonces, por ahí también tenemos que tener cuidado en cómo está haciendo el endeudamiento y la deuda al final. Pues eso impacta también las finanzas públicas. De acuerdo. José Luis Clavellina, director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP. Gracias por compartir tu análisis. Que tengas una excelente semana. Saludos. A ustedes, Víctor, muchas gracias. Estén bien, hasta luego. Gracias. Vamos a la pausa. Al volver, consideran ejecutivos de finanzas que la economía mexicana continúa en fase de debilidad, aunque con señales de estabilización. Regresamos. En elfinanciero.com.mx encontrarás la información más relevante, programas completamente en vivo, mercados, opinión e información nacional e internacional. Entra ya a elfinanciero.com.mx. Hay esperanza ante el cáncer. Analizan vacuna que eliminaría tumores. Científicos del Instituto Wyss, de la Universidad de Harvard y del Instituto del Cáncer Dana-Farber desarrollaron una vacuna contra el cáncer, la cual consiste en fabricar anticuerpos contra una serie de proteínas que bloquean las células cancerosas. El cáncer daña las células en su ADN. En respuesta a este daño, se producen dos proteínas, MICA y MICB. En condiciones normales, estas servirían para alertar al sistema inmunitario, pero el cáncer las corta y diluye, lo que lo hace invisible ante las defensas del organismo. El grupo de científicos ha logrado desarrollar una nueva vacuna que se dirige a estas dos proteínas, para que no puedan diluirse ni evadir al sistema inmune, el cual se encargaría de destruirlas. Aunado a esto, la vacuna también se muestra eficaz después de la extirpación quirúrgica de tumores primarios altamente metastásicos, ya que inhibe el crecimiento posterior de metástasis. El equipo realizó estudios y demostró la eficacia de la vacuna en ratones con melanoma y cáncer de mama triple negativo, los cuales con frecuencia hacen metástasis incluso después de la extirpación de tumores existentes. David Mooney, bioingeniero de Harvard y coautor del estudio, declaró: "Esta vacuna podría ayudar a muchos enfermos con diferentes tipos de cáncer, porque no depende de las mutaciones específicas en el cáncer de cada paciente".
Los resultados de abril de los indicadores IMEF manufacturero y no manufacturero sugieren que la economía mexicana continúa en una fase de debilidad, aunque con señales incipientes de estabilización, mientras el indicador manufacturero mostró una mejora relevante. El no manufacturero reportó un ligero retroceso. En abril, el indicador IMEF manufacturero pasó de 47.6 a 49 puntos, lo que representa un avance de 1.4 unidades respecto a marzo. A pesar de este incremento, el indicador se mantiene en zona de contracción, acumulando más de 2 años en esta fase, aunque con una desaceleración en el ritmo de caída. Por su parte, el indicador IMEF no manufacturero correspondiente a abril registró un ligero retroceso de 49 a 48.9 puntos. Esto es una baja marginal de 0.1 unidades respecto a marzo, manteniéndose en zona de contracción. Los datos de abril reflejan un sector manufacturero sin señales claras de expansión y con cierta heterogeneidad entre segmentos, así como una actividad no manufacturera con una dinámica subyacente aún débil y un deterioro más generalizado por tamaño de empresa. La confianza empresarial en México se mantuvo en terreno negativo durante abril, reflejando un entorno de cautela entre los directivos de las empresas. De acuerdo con cifras del INEGI, el indicador global de opinión empresarial de confianza se ubicó en 48.2 puntos, con una disminución mensual de 0.2 unidades, una caída anual de 0.4. Con este resultado, el indicador acumuló 14 meses consecutivos por debajo del umbral de 50 puntos, nivel que separa el optimismo del pesimismo. Por sectores, la debilidad fue generalizada. En las industrias manufactureras, el indicador se situó en 47.9 puntos, aún en zona de contracción, mientras que en construcción alcanzó 48.1 puntos. En comercio, la confianza se ubicó en 48.9 y en servicios privados no financieros en 48.1 unidades, todos por debajo del nivel de referencia de 50. Al afirmar que la economía mexicana muestra signos claros de fortaleza, la presidenta Sheinbaum presentó una serie de acciones que tienen como objetivo acelerar la inversión privada, al mismo tiempo de dar a conocer los avances que se tienen desde la puesta en marcha del Plan México. Desde el Museo de Antropología, la titular del Ejecutivo planteó que en los últimos meses escucharon todas las peticiones realizadas por el sector productivo, por lo que ahora se simplifican los trámites y procesos. La crónica de este evento la tiene Víctor Silva. Como parte del Plan México, el gobierno federal firmó un decreto y 2 acuerdos para facilitar la inversión y dar mayor certidumbre a los empresarios. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una simplificación en los trámites y procesos administrativos. Hoy anunciamos que estamos acelerando procesos, simplificando mecanismos y fortaleciendo la certeza jurídica, porque sabemos que el desarrollo económico requiere reglas claras, confianza mutua y responsabilidad compartida. Entre los cambios más relevantes destaca la creación de una ventanilla única de inversión que concentrará todos los trámites en un solo proceso y establece un plazo máximo de 90 días para su resolución. También se implementará una ventanilla única de comercio exterior que eliminará la necesidad de realizar trámites en cada una de las dependencias. Una sola ventanilla de comercio exterior. Ya no se va a tener que ir a la Secretaría de Economía, al SAT y aduanas. Ya solo va a haber una sola ventanilla. Ahí va a haber una sola solicitud y va a depender de la Agencia de Transformación Digital buscar todas las autorizaciones de las instituciones. Otro de los ejes es la simplificación regulatoria en COFEPRIS, donde el gobierno asegura que reducirán los tiempos y se combatirán prácticas de corrupción señaladas por el sector empresarial. A esto se suman cambios en el SAT que buscan dar certidumbre fiscal a los inversionistas, con la garantía de evitar doble tributación y auditorías retroactivas excesivas. Los mecanismos hoy planteados por la presidenta son un abrazo a la confianza mutua, una palmada en el hombro para aquellos indecisos y un empujón con cariño para quienes hasta hoy no han priorizado o han pospuesto sus proyectos estratégicos en México. En materia de energía, el gobierno federal anunció la autorización de inversión privada y mixta, además de la simplificación de permisos para agilizar proyectos. Ya se dio autorización para 5,000 megawatts privados de producción de energía eléctrica privada de fuentes renovables de energía. Esta semana se dan a conocer los ganadores del concurso de 11,000 megawatts de inversión mixta, que son alrededor de 81 proyectos. Ante empresarios e integrantes de su gabinete reunidos en el Museo Nacional de Antropología, la presidenta agradeció la confianza para invertir en México y llamó a fortalecer el trabajo conjunto. Para el financiero Bloomberg, Víctor Silva.
Banco Nacional de México, Banamex, anunció la emisión de 1.300 millones de dólares en notas de capital subordinadas preferentes nivel 2, recursos con los que busca fortalecer su base de capital y respaldar su estrategia de crecimiento de largo plazo. Para conocer de esta operación, tengo a Patricio Díez de Bonilla, director de finanzas, CFO de Banamex. ¿Qué tal, Patricio? Un gusto saludarte y tenerte en el programa. ¿Cómo estás, Víctor? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Platícanos de esta operación que se cerró recientemente sobre la emisión de notas subordinadas, 1.300 millones de dólares. Pues como bien dices, ¿no? La realidad es que estamos muy satisfechos con esta primera transacción después de mucho tiempo de Banamex en los mercados internacionales. Una emisión muy bien recibida, de 1.300 millones con una demanda de prácticamente 2.7 veces esa cantidad, lo que habla pues de la confianza de los inversionistas en México, por supuesto, pero sobre todo en nuestros planes a futuro, ¿no? Como lo hemos platicado, hay grandes metas y objetivos hacia adelante y bueno, pues esta transacción nos va a permitir fortalecer y eficientar nuestra base de capital para soportarnos. Entonces, pues muy satisfechos porque pues fueron muchos inversionistas institucionales de todo el mundo y bueno, pues eso refleja claramente la solidez de los resultados hoy y lo que viene hacia adelante. Ya. Las notas tienen un plazo de 10.25 años y veo que también hay opción de recompra a partir del 5º año. Correcto, es un instrumento tradicional que tradicionalmente usamos los bancos para cumplir con los niveles de capitalización que establece la comisión, que bueno, pues que van acorde a los estándares de Basilea III y que bueno, pues lo que buscan, como te digo, es fortalecer y eficientar la estructura del balance de Banco Nacional de México y bueno, pues más aún de cara a los proyectos y estrategias que tenemos de crecimiento en los siguientes años. Ya, es decir, se cumple la regulación local, pero también se cumplen los requerimientos de capital aplicables de Basilea III, ¿verdad? Es correcto y bueno, como sabes, ¿no? Banamex es uno de los bancos sistémicos en el país. Nuestros niveles de capitalización están por encima del 20%, lo que te habla de una institución sólida y comprometida con México. Ya nos decías que la emisión fue bien recibida por los inversionistas, 2.7 veces la demanda de los respecto a los 1.300 millones que fueron colocados. Todos los inversionistas institucionales diversificados, veía en la información, administradores de activos, compañías de seguros, fondos de pensiones, y bueno, el éxito fue que esta demanda final fue muy superior al monto emitido. Sí, evidentemente inversionistas de todo tipo, institucionales de diversas partes del mundo y bueno, pues como bien dices, ¿no? Una demanda de prácticamente 3.5 mil millones de dólares, lo que te habla del fuerte interés que hay por nuestros planes y bueno, pues por la solvencia de la institución hacia adelante, ¿no? Entonces los recursos se van a destinar básicamente al fortalecimiento de la posición de capital de Banamex y forman parte también de los planes de largo plazo del banco, ¿no? Es correcto. Primero, nosotros como toda institución tenemos que cumplir con los niveles de capitalización regulatorios. Nuestro capital tiene que ser también suficientemente sólido para soportar los planes de crecimiento hacia adelante y bueno, pues evidentemente esta transacción nos permitirá seguirlo haciendo de una manera eficiente y ordenada como siempre lo hemos hecho. Esta transacción, nos decías hace un momento, es inaugural para Banamex, o sea, es el regreso a los mercados internacionales con el pie derecho por la confianza del mercado en una institución, Patricio, que hay que decirlo ahora, tiene ya cerca de 49% de sus acciones en manos de nuevos inversionistas. Correcto. Nuestra primera emisión desde hace pues, prácticamente más de 2 décadas
se considera inaugural por lo mismo, y bueno, pues que habla nuevamente de esta nueva etapa que, como dices, con Fernando Chico y otros inversionistas, pues evidentemente es una nueva etapa de la institución que sin duda alguna será tan buena como ha sido los últimos 142 años de esta institución. Es parte del plan financiero de Banamex, ya como institución separada de Citi, y pues también supongo que es una emisión independiente, ¿no?, de una eventual oferta pública inicial de Banamex, que eso pues supongo que corre por otro carril. Sí, evidentemente nosotros estamos haciendo todas aquellas acciones para eficientar nuestra operación, nuestro balance, para estar operativamente listos para eventualmente una operación de mercado, pero evidentemente pues esta transacción, primera transacción desde hace mucho tiempo, pues claramente marca un interés muy grande en Banamex, en nuestros planes a futuros y, como te decía, también ¿por qué no?, en todo el país, ¿no? De acuerdo. ¿Algo más que nos quieras compartir de esta emisión? Pues nada, Víctor, la verdad es que muy satisfechos, un voto de confianza a todo lo que estamos haciendo, a todos los que somos parte de Banco Nacional de México, y bueno, sin duda me dará mucho gusto seguir platicando de esta y futuras emisiones o planes que tenemos dentro de la institución. Nos dará mucho gusto que así sea. Patricio Díez de Bonilla, director de finanzas, CFO de Banamex. Gracias por compartir esta información. Que tengas una excelente semana. Saludos. Igualmente, Víctor. Hasta luego. Gracias. El próximo 13 de mayo, el Financiero presenta el foro Construyendo Oportunidades, Crecimiento Económico con Equidad, un espacio de alto nivel para analizar el rumbo económico del país. Contaremos con la presencia de Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, de Luz Helena González Escobar, la secretaria de Energía, y Marcelo Ebrard, el secretario de Economía. No te pierdas nuestra transmisión totalmente en vivo, solo por el Financiero Televisión. Ahora vamos a la pausa. Al regresar, el gobierno federal reitera su apoyo a Sinaloa, refuerza también la estrategia de seguridad en la entidad. Regresamos. Good morning. This is Bloomberg Surveillance. Welcome back to the opening trade. Watch Bloomberg Tech. This is the Asia Trade. This is Wall Street Week. Welcome to Balance of Power. You're watching Bloomberg Deals. Welcome to Bloomberg This Weekend. This is Bloomberg Television. El Financiero presenta el foro Construyendo Oportunidades, Crecimiento Económico con Equidad, un espacio de alto nivel para analizar el rumbo económico del país. Contaremos con la presencia de Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Luz Helena González Escobar, secretaria de Energía de México, y Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México. No te pierdas nuestra transmisión totalmente en vivo, solo por el Financiero Televisión. Vamos a hablar sobre estilo de vida saludable, importantísimo para conservar nuestra salud. En la salud, todo es equilibrio. La alimentación equilibrada es fundamental. Hay que consumir suficientes verduras, suficiente fibra y evitar los excesos de todas aquellas sustancias que abundan en los productos ultraprocesados, como las grasas saturadas, los azúcares, los conservadores, el sodio.
No olvidemos que el cuerpo se hizo para moverse, de ahí los músculos. El ejercicio diario es importantísimo. También durante el sueño, que debe ser de 7 a 8 horas diarias, procuramos nuestra salud y bebe agua simple. Cuida tu salud, aliméntate bien. La información que quieres. elfinanciero.com.mx. Al abordar las tensiones con Estados Unidos por la solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hoy gobernador con licencia, la presidenta Sheinbaum subrayó que la soberanía de México no se negocia. Por su parte, Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la presidencia, señaló que Unidos violó la confidencialidad en la acusación que realizó contra Rocha Moya y otros 9 funcionarios y exfuncionarios. Detalles de la información con Angélica Guerrero. Sobre el caso Rocha, Claudia Sheinbaum subrayó que la presidenta de México no agacha la cabeza, que defenderá la soberanía, pero que también actuará con justicia. El pueblo de México tiene que tener la certeza, primero, de que la presidenta no agacha la cabeza, de que su presidenta va a defender la soberanía por encima de todo. Y que también vamos a actuar con justicia, como lo hemos hecho hasta ahora. La nueva consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, aseguró que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no aportó pruebas para acreditar la urgencia para la detención con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Durante la mañanera, expuso las diferencias entre la solicitud de extradición y la solicitud de detención provisional con fines de extradición. Detalló que en esta última se aplica la urgencia por posibles riesgos de sustracción u obstaculización del proceso, lo cual no se fundamentó. La Fiscalía General de la República ha emitido opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a que el país requiriente no aportó elementos que acrediten la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada y es necesario solicitar esta evidencia. Alcalde también aclaró que hasta ahora la Fiscalía General de la República no ha prejuzgado respecto a si se cometió o no un delito de parte del gobernador y las 9 personas señaladas por vínculos con el crimen organizado, pero destacó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sí violentó el principio de confidencialidad. En este caso, dicha confidencialidad se violentó, provocando un linchamiento mediático y que los medios de comunicación hayan emitido ya un juicio sobre las 10 personas mencionadas. Para el financiero Bloomberg, Angélica Guerrero. Y el fin de semana el Congreso de Sinaloa designó a Geraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina tras la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya en medio de las acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico. La decisión se tomó en sesión extraordinaria, fue aprobada por unanimidad. Al asumir el cargo, Bonilla mostró su respaldo a Rocha Moya. Hoy me presento ante ustedes para agradecer y asumir con gran responsabilidad y honor la confianza que han depositado en mí para asumir el cargo a gobernadora interina en estos momentos en los que nuestro estado enfrenta una situación difícil. Gobernador, la inmensa mayoría del pueblo de Sinaloa lo sabemos y estamos seguros que así será. Le expreso mi profunda solidaridad. Y la designación ocurrió luego de que en un video difundido en redes sociales, Rocha Moya informó la noche del viernes sobre su solicitud de licencia, al tiempo que negó los señalamientos en su contra. Aseguró que su salida busca garantizar un proceso transparente ante las autoridades mexicanas. Tengo la conciencia tranquila. Una vida de trabajo respalda mis palabras. Lo digo clara y contundentemente. Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra.
El gobierno de México garantizará la seguridad de las familias de Sinaloa. Esto lo aseguró Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, tras la licencia de Rocha Moya a su puesto de gobernador en conferencia de prensa hoy en las instalaciones de la 9ª Zona Militar en Culiacán. García Harfuch aseguró que se mantendrá la coordinación permanente con las autoridades del Estado y la gobernadora Geraldine Bonilla. Tendrá todo el apoyo del gobierno de México en la reunión. 14 del Gabinete de Seguridad en Sinaloa para informar de las acciones emprendidas contra grupos de la delincuencia organizada. El secretario destacó que se seguirá actuando con firmeza para pacificar ese estado. Estamos hoy en Sinaloa para enviar un mensaje claro al pueblo de Sinaloa. El gobierno de México está presente, no se va a retirar y seguirá trabajando todos los días por la seguridad de las familias sinaloenses, reforzando las acciones que haya que reforzar y corrigiendo lo que se tenga que corregir. La presidenta Sheinbaum se reunió este lunes a puerta cerrada con integrantes de su gabinete legal y ampliado en medio de las tensiones con Estados Unidos por la solicitud de detención y extradición del gobernador con licencia de Sinaloa y de otros 9 funcionarios, también exfuncionarios. Al encuentro, que se realiza en Palacio Nacional, acudieron integrantes del Gabinete de Seguridad, el propio secretario Omar García Harfuch, el de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, el de Marina, Pedro Morales Ángeles. Hasta el recinto también se vio llegar a funcionarios como los secretarios de Gobernación, de Economía y del Trabajo. La Fiscalía General de la República citó a declarar alrededor de 50 personas que participaron en el operativo de seguridad de Chihuahua, en el que presuntamente intervinieron 2 agentes de la CIA de Estados Unidos. Esta medida fue dada a conocer hoy mediante un video por el vocero de la Fiscalía General de la República, Ulises Lara, quien advirtió que de comprobarse la comisión de delitos en materia de seguridad nacional por la presencia de agentes extranjeros en operativos en territorio mexicano, se aplicará todo el peso de la ley. De acuerdo con la más reciente encuesta de El Financiero, el nivel de aprobación ciudadana de la presidenta Claudia Sheinbaum registró 68% en abril, mientras que la desaprobación fue de 32%. Al preguntarle a los encuestados sobre cuál es el principal problema del país, el sondeo reveló que el 51% dijo que es la inseguridad pública, 22% aseveró que se trata de la corrupción, 16% señaló que el principal problema del país es la economía y el desempleo. La encuesta también indica que mejoraron las percepciones sobre la relación de la mandataria mexicana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con opiniones positivas que alcanzan el 37% y opiniones negativas el 47%, las cuales el mes previo eran de 32% positivas y 55% negativas. La exsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, fue nombrada nueva presidenta nacional, nueva dirigente nacional de Morena. En sus primeras palabras durante el 8º Congreso Nacional Extraordinario del partido, que fue ayer, aseguró que en esta nueva etapa no habrá cabida para corruptos. Montiel advirtió que no habrá espacio para candidatos con antecedentes irregulares, incluso si ganan las encuestas internas del partido. Lo digo con toda claridad. Esta dirigencia no tolerará corrupción en ningún gobierno de Morena. Un aviso para quienes aspiren a ser coordinadores de la defensa de la transformación y quien quiera ser candidato en 2027. Deben tener una trayectoria impecable. Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, ex líder del cártel de Sinaloa, hizo un llamado a las autoridades estadounidenses a través de una carta escrita a mano para solicitar su extradición a México. La carta, filtrada y dirigida a la Corte Federal en Brooklyn, fue escrita en inglés, firmada el 23 de abril de este año, recibida en la oficina judicial el 1 de mayo, sumándose a otras enviadas previamente a autoridades de Estados Unidos. En el documento, El Chapo también hace referencia a su apelación para obtener un trato igualitario ante la ley, señalando presuntas irregularidades en los tribunales estadounidenses. El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos movilizó a destructores, aviones y 15,000 soldados para guiar a barcos atrapados en Hormuz en el marco de un operativo bautizado como Proyecto Libertad. Según estimaciones, más de 800 barcos y 20,000 marineros están atrapados por el bloqueo de Hormuz. Sin embargo, Teherán advirtió que cualquier buque que intente cruzar el estrecho debe coordinarse con Irán por su seguridad.
کشتی‌ها، صاحبان کشتی‌ها، شرکت‌های کشتیرانی هم به خوبی می‌دونن که اطمینان از امنیت و ایمنیشون مستلزم هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح جمهوری اسلامی ایران هست. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que creía que Europa se encontraba en un momento crucial que exige más unidad y más ambición. Macron aseguró que se necesita una Europa fuerte que reduzca sus excesivas dependencias, que construya soluciones para la paz, así como la seguridad por sí misma. Donc notre énergie, on doit surtout la mettre à réouvrir le détroit d'Ormuz. Parce que par ce détroit sortent à peu près 20% du pétrole et du gaz mondial, 30% des engrais. Donc notre problème, c'est ça à la base. Je pense que l'Europe est à un moment de vérité qui suppose plus d'unité et plus d'ambition. Cette réunion était importante. Pour moi, on doit encore accélérer et aller plus loin. On a besoin d'une Europe forte qui réduise ses dépendances excessives, qui bâtisse ses solutions de paix et de sécurité pour elle-même et qui agit comme un continent vraiment uni par une communauté de destin. C'est ça en quoi nous croyons. Y Rusia amenazó con lanzar un ataque masivo con misiles contra Kiev si Ucrania viola la tregua unilateral ordenada por el presidente Vladimir Putin del 8 y 9 de mayo con motivo de las conmemoraciones por el final de la Segunda Guerra Mundial. El Ministerio de Defensa ruso divulgó un comunicado en el que indicó que si el régimen de Kiev intenta implementar sus planes criminales para perturbar la celebración del 81 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patriótica, las Fuerzas Armadas rusas lanzarán en represalia un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev. Así llegamos al final de Ganadores y Perdedores. Queda la invitación para que se mantenga en esta señal del Financiero Televisión. Ahora viene Omar Cepeda. Gracias. La realidad cotidiana tiene múltiples matices, perspectivas, puntos de vista. El análisis no se mantiene informado de las leyes del IRS y queda endeudado por miles de dólares, poniendo en riesgo a su familia, su cuenta bancaria y su estado migratorio. Hable con nuestros expertos ahora mismo para ayuda inmediata. Llame al número que aparece en pantalla. Deudas de impuestos comercial o personal, impuestos de 1099, congeló el IRS su cuenta, llamó el IRS a su empleador, debe $10,000 o más al IRS. Nosotros conocemos su problema y podemos ayudarle. El IRS tiene un programa llamado Oferta en Compromiso que podría reducir sus deudas tributarias por menos de lo que debe. Además, podemos declarar sus impuestos atrasados y corregir cualquier error si debe $10,000 o más al IRS. Hable con nuestros expertos ahora mismo para ayuda inmediata. Llame al número que aparece en pantalla. Llame ya. ¿Te gustaría reducir tus pagos de tarjetas de crédito por un 50% o tener pagos más razonables? ¡Claro que puedes! Solo llama a la línea de ayuda de deudas. Reduce tus deudas y haz un simple pago a todos tus activos.